almacenada en campo magnético, en campo eléctrico, perdón. Profe, una consulta. Sí. En esta materia entonces no tenemos segundo parcial, ¿lo manejamos con el trabajo práctico? ¿O entendí Claro, mal? no, ya tengo 3 notas de ustedes, así que estoy más que cubierto. Joya. Todas malas encima. Pero hay final. Yo, la verdad, me llama la atención cuando me preguntan eso, porque por lo que tenía entendido, casi no hay materias promocionables en esta carrera. O sea, yo creo que inglés eran, o ese tipo de materias, después todos estos tipos de materias bien técnicas, que son la mayoría de las que tienen, final obligatorio, eso sí. Y en el final va todo. Solo inglés Sí, teníamos. la verdad que hay cosas que deberían ser. Sí, cosas que pueden ser. Se imagina, obviamente, si fuera promocionales tendríamos parciales un poquito más interesantes. Sí, sí o sí tienen que ir todos los temas, y bueno, las notas son otras. Entonces, por eso, como tenemos sí o sí la obligatoriedad de tomar el final, generalmente lo que hacemos es tratar de parciales que eh, no les compliquen la cursada, o sea, que no tengan que volver a recursar, pero el final suele ser un poquito más Fácil. interesante, ¿no? No. No se ¿Cómo pongan sería en la la modalidad del No, final? ¿cómo? ¿Cómo sería la modalidad del final? Exacto, como tomamos la otra vez, con la diferencia que están otros profesores que son los vocales. Listo. Eso con este tipo de materia es un quilombo, porque no es tan fácil, viste, corregir y todo eso. Pero sí, tienen que estar conectados, tienen que mostrar el documento. Se hace por el Meet, que es el sistema el de Google, que es como mucho más simple, mucho más cómodo para este tipo de cosas. Para mí, para dar clases, está mejor que tengo muchas más herramientas. Pero sí, son así los finales, son como lo que vieron hasta ahora y como lo han tomado. Con la diferencia que realmente está un directivo y están 2 profesores más. La macana es que ahí, por ejemplo, tenemos muy poco tiempo para excedernos del límite. Cuando estamos en la presencialidad, estamos los 3 ahí, se toman al mismo tiempo finales, entonces hay tiempo dentro de todo, dentro de límites más o menos razonables. Acá tenemos 1 hora para cada final, porque yo en algunos soy titulares, pero en los otros soy vocales. Entonces me tengo que salir de esa reunión y pasar a la vocal. Para los profes es un embole, porque a veces quizás tomás una sola materia y después participás de 4 materias más como vocal. Estás sentado de las 5:30 hasta las 10 de la noche, la mayoría del tiempo sin hacer nada. O sea, presenciando, preguntando, todo eso, pero no con el dinamismo que cuando estás tomando, que es otra Pero cosa. a veces te meten en materias que no son tuyas. O que no son Sí, yo he participado de economía, de historia, que en algún punto hasta me interesan más, ¿viste? Porque, ¿viste? Aprendo alguna otra cosa. Historia me encanta, sí. Historia argentina, ¿no? Claro. Sí, encima yo estuve en una presencial, una de historia, y el titular me decía, ¿querés hacer alguna pregunta? No, para mí estuvo perfecto. Le decía, no sabía. Claro. Es como, a mí me tocó con Núñez, que toma todo lo que es ética laboral y la mano en coche. No me lo acuerdo. Es un Núñez, correctivo. ¿no? David Núñez, un cago de risa, el vago, un genio. No lo tengo porque nosotros no tenemos historia en esta carrera, entonces. No, eso era ética profesional, nada que. Y tampoco tenemos ética en esta Tampoco carrera, tenemos así que. No tenemos ni Buenas. ética ni ética profesional. Hola, ¿qué tal? No sé quién entró. Ah, Ignacio. Bueno, les tiro para poder hacer el ejercicio número 1, pero no vamos a perder mucho tiempo porque lo vamos a ver particularmente la clase que viene. También bastante conceptual, porque el tema de campo, el cálculo genérico de cómo calcular un campo, tiene que ver con integrales y cómo pega el flujo dentro de un espacio. Tiene una historia más importante. Pero lo vamos a ver un poquito más puntualmente la clase que viene, como les dije, para diferenciar también lo que es campo eléctrico de lo que es campo magnético. Ahora ustedes tienen un ejercicio en el cual, bueno, les pide calcular la capacidad o capacitancia de un capacitor tradicional en función de las medidas que le da, cuál es la diferencia de potencial entre las placas y cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas. La magnitud del campo eléctrico es lo que ustedes no tenían, ni siquiera lo hablamos, ¿no? Nosotros decíamos que teníamos un capacitor, ¿bien? Que son 2 placas que están separadas por un dieléctrico, ¿no? ¿Se acuerdan cuando empezamos viendo la materia que decíamos que teníamos cargas que podían ser positivas y que podían ser negativas? Cada vez que tengo una carga, este tipo de carga,
producen un campo eléctrico en una zona en su alrededor, ¿no? Un campo es un área donde se manifiesta algún fenómeno físico. En particular, es la capacidad que tienen esas cargas de repelerse o atraerse, ¿está bien? Es el espacio donde eso se produce, el lugar donde cada carga quiere atraer a la otra, ¿no? Una carga negativa, una positiva, una negativa. Eso viéndolo al lado, ustedes ya saben que en realidad lo que se mueven son Claro, el los primer electrones. cálculo. Esto es de la primera clase, ¿está bien? Ujú. ¿Qué tenemos acá? Nosotros dijimos que nosotros esto lo conectamos a una fuente, entonces cada una de estas cosas, cada una de estas placas, ¿qué pensaba? El polo positivo de la fuente iba a traer las cargas Polarizar. negativas y la otra iba a traer las cargas positivas, y esto se iba a ir polarizando, ¿está bien? Cuando esto se termina de polarizar, yo voy a tener, miren esto, miren qué colorcito. Voy a tener, compré la pizarra un poquito más grande para que nos entren las ecuaciones. Rompí el chanchito. ¿Está bien? Cuando esto se polarizó, yo lo que tengo voy a tener de este lado cargas positivas y de esto tengo cargas negativas. Por lo tanto, ahí ya no voy a tener el campo solamente de una carga, como el que vimos recién, sino voy a tener el campo entre cada una de ellas. ¿Está bien? Porque yo tengo una acumulación de cargas positivas y una acumulación de cargas negativas. Después lo vemos un poquito más claro porque esto tiene un sentido, y bueno, vamos a ver algunas consideraciones más. Pero esto que aparece acá adentro es un campo eléctrico que se produce por yo tener diferentes tipos de cargas en esas placas. Y esto se produce porque lo que tengo acá es un dieléctrico, un material aislante. Si yo acá tuviera un conductor, esto no sucedería, lo que pasaría es que circularía directamente la corriente, que es otro fenómeno, que es diferente a lo de un campo. O sea, acá yo no tengo circulación de corriente, lo que tengo es ese campo eléctrico, es una zona donde se produce esa perturbación, que es la zona donde quiere atraer o repeler las cargas, ¿no? Para poder hacer ese ejercicio ustedes necesitan una fórmula, entonces cuando les piden el campo, y esta es una fórmula para este capacitor que es el estándar, el básico, que son dos placas enfrentadas entre sí, ¿está bien? Obviamente si esto tuviera otro formato, por ejemplo el formato enrollado, ya cómo son esos campos eléctricos, cómo es el flujo, es totalmente diferente y depende de su geometría, ¿no? Ahí por eso que la fórmula general en realidad tiene una integral, porque depende de la forma que tiene, bueno, toda esa historia. Esta fórmula que le pongo acá es para el caso de que yo tenga dos placas, que sea un capacitor de dos placas enfrentadas entre sí. Y es simple, es el campo eléctrico, que se denomina con la letra E, es igual a la carga que tienen en ese momento, sobre la superficie de las placas. ¿Está bien? Unidad de esto, saquémoslo juntos. Superficie metro. Acá me olvidé de algo, esperen. Me olvidé de algo, y aparte te lo canta el mismo gráfico, ¿no? Depende, obviamente, de la cantidad de cargas que tiene, es razonable, ¿no? El campo eléctrico acá depende de todas estas carguitas que tenga acá. Depende de la superficie, no es lo mismo, va a ser más grande el campo si yo tengo placas más grandes. Y depende también de qué, del dieléctrico que tenga metido acá. No es lo mismo tener vacío que tener mica, que tener otro tipo de material. Por lo tanto, el componente que nos estaría faltando en esta ecuación es la permitividad, no el vacío, la permitividad. ¿Está bien? O sea, el dieléctrico que tengo metido acá adentro. Si ponemos las unidades de todos estos parámetros, carga ahí tienen dudas entre o Coulomb o Faradio, ¿no? Faradio es capacidad. Recuerden diferenciar lo que es tenés razón. capacidad de lo que es carga.
¿Está bien? Entonces, esto está en coulomb. Coulomb. Está bien. Era la unidad de carga. Recuerda, tantos coulomb por segundo, que era tantas cargas por segundo, nos daban per. Es la unidad del campo eléctrico. Perdón, de las cargas eléctricas. Coulomb. Abajo tenemos sección. ¿Qué es esto? Debería ser milímetros. Metro cuadrado, en realidad. Ah, Está metro bien. cuadrado. Medida de dimensión al cuadrado. Esto nos dice que no hace falta que las placas pueden ser cuadradas, rectangulares o pueden ser circulares, pueden tener cualquier forma. Lo importante son las placas que están enfrentadas entre sí. Metro cuadrado, y a ver si alguien recuerda en qué unidad estaba la permitividad. ¿Faradios metros era? Faradios sobre metros. Sí. Perfecto. Entonces esto acá sería faradios sobre metros. De acá podemos simplificar estos metros con el cuadrado de acá. ¿Y qué tenemos si nosotros juntamos? A ver si alguien se acuerda de la fórmula de acá. Coulomb, o sea, carga sobre capacidad. ¿Qué es? Carga sobre capacidad. Es recontra fácil, ¿eh? Es la fórmula principal de los capacitores. Joule, ¿no era? No dijo. Tensión, sí, voltios, perfecto. Entonces, de dividir Coulomb sobre faradios, el resultado que voy a tener es voltios. Por lo tanto, el campo eléctrico, la unidad en las cuales le tienen que dar es voltios sobre metro. ¿Está bien? ¿Y dónde sale esa fórmula? Recuerden, en capacitores, la relación entre la tensión, la carga y el capacitor, y la capacidad es la siguiente. La tensión en el capacitor, que se produce por esa diferencia de potencial entre las placas, es igual a carga sobre capacidad. Esta, como dicen los Simpsons, es mucho, muy importante. Conclusión es simple. Para este ejercicio en particular, ustedes tienen datos de la carga, tienen el dato de la sección, tienen el dato de la permisividad, porque sale, dice María. Las placas están en el vacío, o sea que ya también ahí tienen el dato, y lo único que tienen que sacar es ese dato, que es o sea, resolviendo esto me va a dar el campo eléctrico entre estas dos placas, con una unidad de volts sobre metros. Es solamente esa cuantita para el caso de estos ejercicios. Yo esto ya lo había calculado. Bueno, pero porque vos sos capo. No, googleé, qué capo. Sí, no, ni hablar. Pero el de la magnitud me generaba así como que no estoy seguro de que esté bien lo que estaba haciendo. Claro, porque la magnitud en realidad es el escalar. Ahí ya me metí en otro. La fórmula más simple es esto, y esto es el cálculo realizado para tener el escalar que me representa, sería cuál es la cantidad del campo. Pero el campo es vectorial, tiene forma, bueno, es para sacar el valor escalar. Un valor escalar, ustedes algo ya vieron en matemáticas, si no me equivoco, es un 4, un 5, 6, un valor absoluto. Un valor vectorial está representado por un vector que tiene, bueno, tiene dirección, sentido, punto de inicio y magnitud. Ahora, la primera E que dijiste que era, perdóname que no lo... Es campo eléctrico, lo que estamos calculando. Campo eléctrico es carga sobre sección de la placa, la sección de la placa, por la permitividad. La carga por el área. Carga por permitividad. Haces esta cuenta
y te va a dar un número, y el resultado te tiene que dar en volts sobre metros. Eso Te es hago una campo. consulta. ¿La Sí. sección de una de las placas o la sumatoria de las dos? Claro, pues en realidad esto ya, porque en realidad todo este cálculo se hace sobre una placa y sobre la otra. ¿Está bien? Cuando la juntan todos, te queda esto acá. Vos tenés que calcular acá un integral de cómo pega el flujo, bla, bla, un montón de historias. Todo ese cálculo lo tenés que multiplicar por 2, por las dos placas. Ahí se te simplifican 2, 2, 1, 2 de arriba. Blah, mucho lío porque no tiene sentido para esto particular de lo que vemos acá. De todo eso, la resolución, está esta fórmula que ya está pensada para un capacitor de este tipo de placas. No tenés que pensar más. Solamente tenés que poner esto. Ok. Si si quiere hacer un análisis general del campo, sí, puede hacer el análisis de una placa, con todo ese comentario que te decía yo, que es en función de cómo entra el flujo del campo eléctrico y cómo está inclinado, bueno, tiene ahí una vuelta. Con esta fórmula, directamente calculas el campo eléctrico para un tipo de capacitor en este sentido. Profe, ¿sección es lo mismo que superficie? Claro. Sí, superficie. Superficie me gusta más. Sí. Bueno. Ahí en el... les puse... Yo no me lo acuerdo. Voy a copiar. Si lo tenemos acá. Puedo borrar esto, ¿no? No es mucho. Profe, ¿Sí? ¿la C es de qué era? La C grande está acá, es capacidad o capacitancia. Es la medida que tiene el capacitor. Sí, La ese y la otra posibilidad... es la misma también. No, esto es Coulomb, pues es una C chiquita. Coulomb. Coulomb, lo puedo escribir. Dale, gracias, profe. Ahora, entonces el campo eléctrico me va a dar en metros, No. en voltios sobre metros. Exacto. Y obviamente van a ser muy chiquititos. Sí, recuerden que acá está, por esto está, por ejemplo, en faradios. Después cuando pongan los micro y todo eso, los tienen que ir arrastrando para cualquier tipo de... Faltaría Un segundo. nada más de poner la Esperen, magnitud. Si este es el campo, ¿cuál es la diferencia de potencial? Uy, qué perdido estoy. Ah, la capacidad de ser fácil. ¿Ven? La diferencia de potencial. La diferencia de potencial es... Ahí estoy de vuelta. Discúlpeme, el último no escuché recién. ¿Hicieron alguna consulta? No, estaba viendo el ejercicio que, digamos, ¿qué pide? Pide la capacidad, bueno, dentro de todo es simple. Sí. Después pide la diferencia de potencial, que es donde decimos que carga es igual a Coulomb por volt. ¿O no? No, capacidad es faradios. No, capacidad ya la pasamos. ¿Cuál es la diferencia de potencial? ¿Estamos hablando en el ejercicio? ¿En el Sí, 1? Diferencia de potencial es tensión siempre, es volt. Cuando claro. vos haces Coulomb, cuando haces Coulomb sobre faradios, eso es volt. Coulomb sobre faradios, perdón, sí. Coulomb sobre faradios, volt, sale de la formulita, que vamos a dejar acá anotada porque la vamos a necesitar ahora. Sí, Que es la de B es igual a Q tensión, sobre C. diferencia, es Q sobre C, capacidad. Diferencia Me equivoqué en Coulomb potencial, porque leí la C. sí, es molesto. Carga, pues encima carga también podría ser C. Carga y capacidad. Bueno, yo acá, está ahí en la clase de hoy un ejercicio de ejemplo que tiene combinado, ahí serían dos capacitores en paralelos y esos a su vez conectados a un tercero en serie. Pero primero vamos a analizar El algo cuarto. que es. ¿Eh? El ejercicio 4. No, dice ejercicio de práctica y lo subí hoy, es para ver acá. Ok. Es para ver una cuestión que quería ver acá, que es.
Vamos a ver las dos opciones. Tenemos dos capacitores. Un poco repasar, ¿no? Lo que vimos, pero dejarlo bien claro. Conectados a una tensión. Puedo tenerlos en paralelo y los puedo tener en serie. Analicemos cómo son las tensiones, las cargas y las capacidades en estas dos posibilidades, porque esto es lo que van a tener que jugar cuando tengan esta asociación de capacitores, ¿no? Entonces, vamos a ver para este ejercicio que es el más simple. Nosotros tenemos una capacidad 1 y tenemos una capacidad 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con estas capacidades? Es lo más fácil, cuando yo las tengo conectadas, se suman. ¿Está bien? Por lo tanto, mi capacidad total, o capacidad equivalente a esos dos, recuerden, cuando digo equivalente es que yo tengo un capacitor que me puede reemplazar a esos dos. ¿Está bien? Por lo tanto, voy a tener un capacitor equivalente que es la suma de uno más el otro. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué otro aspecto podemos analizar? Las tensiones. Es bastante simple, ¿no? Yo tengo una tensión en particular. Vamos a poner tensión total, por decir algo. ¿Y cómo son las tensiones en el capacitor 1 y en el capacitor 2? Iguales. Iguales, y además es igual a la tensión al cual lo tengo conectada. Claro, en este caso es de la fuente. Al de la fuente, exacto. Entonces tenemos, esto es igual a la tensión 1 y es igual a la tensión 2. ¿Se ve bien? Listo. Nos queda carga. Y acá vamos a tener una carga total. Y pensémoslo juntos. Recuerden lo que decíamos, yo esto lo conectaba a la fuente, se empezaba a polarizar uno, se empezaban a polarizar los dos al mismo tiempo. Si los dos, uno es más chico que el otro, ¿cuál es el primero que se va a saturar, que va a terminar de polarizarse? Que sería, entre comillas, se llena ese capacitor. Dejó de polarizarse. ¿Cuál sería? ¿El más chico o el más grande? El más chico. Cuando llega a ese límite, listo, queda con una carga determinada asociada a ese capacitor y a esa tensión a la cual está aplicada. O sea que tengo una carga 1, la carga de ese 1. Si el otro es más grande, ¿qué pasa con el circuito? ¿Murió ahí? No, se sigue cargando hasta que llene. Porque Se sigue cargando, porque si directo. esto interrumpe la circulación, al C2 no le calienta. Sigue siendo alimentado, sigue estando sometido por la diferencia de potencial que tengo de la fuente. Por lo tanto, yo ahí voy a tener una carga 2, una carga asociada a una y otra carga asociada al capacitor 2. La carga total, entonces, ¿cómo va a tener que ser? Si yo esto lo reemplazo, como dijimos acá en capacitor equivalente, estos dos los reemplazo por uno. ¿Cómo va a ser la carga? ¿Y carga 1 más carga 2 o no? Exacto, es la sumatoria de esas cargas. Como yo tengo sumatoria de capacidad, yo acá voy a tener entonces carga 1 más carga 2. Te hago una consulta. Sí. La carga, que es digamos, podríamos pensarlo como que es el tiempo que me va a aguantar el capacitor No, equivalente. no, el tiempo depende de eso. La carga es la cantidad sería, para ir a la forma atómica, sería la cantidad de átomos que tenés con carga positiva. Entonces es una cantidad, es la cantidad de cargas que tenés. Claro, por eso pregunto. Si No, yo no, tuviese no. si yo tuviese un solo capacitor, Sí, supongamos que en este caso no, pero supongamos que C1 y C2 tienen la misma capacidad. sí. Si yo desconectara C1, energizara C2 y después les pondría o le usara desconectara C2 y pusiera una lámpara,
esa lámpara va a prender por un instante, ¿sí? Sí. No sé, X instante. Claro. Pero si yo cargo C1 y cargo C2, cuando yo Tarda- desconecte la fuente y ponga una lámpara, ese tiempo, ese instante va a ser el doble, ¿verdad? ¿O no? Exacto, sí, sí, Ah. estaba pensando porque rebuscado. En realidad, ojo, no, la carga no es el tiempo, ¿eh? El tiempo No, es no, la no. consecuencia de tener más cargas polarizadas. Claro, ¿Está es bien? como la batería. Cuando vos lo conectes a la lámpara, qué tarado, no dejé el link ahí para ponerlo, el que me mostraste vos, estaba muy piola ahí. Cuando lo pongas a la lámpara, todas esas carguitas polarizadas que tengo una diferencia de potencial, que van a hacer circular una corriente de un determinado tiempo. Al conectarlo de esta manera, y si yo esto lo conectara a una lámpara, yo tengo todas las cargas de C1 más todas las cargas de 2. Por lo tanto, la consecuencia